¿Qué tal, mis estimados y mis estimadas? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a comenzar a hablar de la cuarta unidad de este semestre o curso, la cual está titulada El México postrevolucionario. Y específicamente el día de hoy vamos a hablar de los gobiernos postrevolucionarios. Bueno, habría que comenzar señalando unos datos básicos pero muy importantes. Recordemos que Venustiano Carranza pues resultó presidente de México, o sea, él gobernó de 1917 a 1920. Recordemos que había existido una lucha entre la facción convencionalista y la constitucionalista y había ganado pues el bando constitucionalista que apoyaba a Carranza, ¿verdad? Y a partir de ahí Carranza, con la constitución de 1917, recuerden que él implementó un artículo transitorio que le permitió seguir gobernando pues esos 3 años restantes. Pero vamos a ver que después de que ya termina la presidencia de Venustiano Carranza, va a surgir un periodo nuevo en la historia de México que va a abarcar desde 1920 hasta 1928 y que este periodo se va a conocer como el de los gobiernos postrevolucionarios o también como el gobierno de los gobiernos de reconstrucción nacional. Y en este periodo de 1920 al 28 van a gobernar o sucederse tres presidentes claves que van a ser Adolfo de la Huerta, quien solo gobernó del 1 de junio al 30 de noviembre de 1920, Álvaro Obregón, que gobernó de 1920 a 1924, y Plutarco Elías Calles, que gobernó de 1924 a 1928, ¿ok? Ahorita vamos a entrar en detalle de cómo fue el gobierno de cada uno, pero solo mencionar que a estos tres presidentes se les conoce, a los últimos tres presidentes que mencioné, o sea, los de los gobiernos, los que son llamados gobiernos por revolucionarios o de reconstrucción nacional, se les conoce este grupito como el grupito de los sonorenses porque los tres fueron personajes políticos y militares que habían nacido en el estado de Sonora. Entonces no se les olvide, los últimos tres se les conoce a ese grupito como los sonorenses. Y bueno, vamos a ir describiendo ahora sí como qué pasó, pero en general podríamos decir que en los últimos casos del gobierno de los sonorenses y desde Carranza, la característica más importante es que cada vez que hubo un cambio presidencial, nuevamente pues estos cambios no estuvieron exentos de inestabilidad política. Es decir, que cada vez que iba a suceder un nuevo presidente a otro, hubo pues protestas o hubo levantamientos armados porque otro más quería ser presidente. Entonces, vamos a irlo viendo caso por paso, ¿ok? ¿Qué les parece? Lo primero que habría que mencionar es que cuando se acabó el periodo presidencial de Venustiano Carranza, Carranza ambicionaba más poder, pero lo ambicionaba de una forma más discreta porque él, cuando iban a hacer las elecciones de 1920, él lo que hizo fue buscar como designar a un sucesor suyo que en pocas palabras era un don nadie, por así decirlo, y como su sucesor político va a designar a un cuate que nadie lo pelaba en México porque para empezar era un civil, era un ingeniero llamado Ignacio Bonilla, y a él lo nombró su candidato presidencial para 1920, pues era su compadre, por así decirlo. Iba a ser en realidad una marioneta de Carranza que iba a hacer todo lo que él le mandara, porque les digo, nadie lo conocía en México porque durante el gobierno de Carranza, Ignacio Bonilla había sido su representante en Estados Unidos. Entonces, pues nada más regresa a México para las elecciones, pero nadie lo conocía. Y esto va a provocar que pues muchos militares revolucionarios que habían participado con Carranza en la Revolución Mexicana se sintieran como ofendidos porque a ellos no los consideró para ser como su sucesor, ¿no? De Carranza. Entonces va a haber unas protestas por parte de estos militares o políticos y de hecho todo el grupo de los sonorenses que ya habíamos mencionado se van a juntar, ¿no? Los tres, Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, recordemos que los tres habían participado en la Revolución Mexicana casi desde sus inicios. Y un dato curioso es que Adolfo de la Huerta, él era gobernador del estado de Sonora, pues va a ser el gobernador Adolfo de la Huerta quien va a alzar la voz
y va a haber un pleito armado, de hecho. Se van a rebelar estos tres sonorenses, van a nombrar a Adolfo de la Huerta como el jefe del ejército liberal constitucionalista y van a pelear en contra de Carranza porque lo van a acusar de varias cosas, ¿no? Primero van a decir, es que tú le van a acusar a Carranza de que solo está nombrando a Bonilla como pues como su juguete personal, ¿no? Como si fuera un títere, porque busca solamente extender su poder en otro periodo presidencial de manera indirecta, porque pues todo el mundo sabía que en caso de que ganara Bonilla, Bonilla no iba a ser más que un juguete en manos de Carranza, ¿verdad? Entonces la principal acusación, pero a final de cuentas el ejército liberal constitucionalista de estos tres sonorenses va a lograr derrotar a las fuerzas que ya habíamos dicho que eran sonorenses porque todos nacieron en Sonora. Van a desconocer a Carranza y van a pelear en contra de él y lo van a desconocer mediante un pacto que se va a llamar el plan de Agua Prieta, en el que van a exigir la deposición de Carranza, ¿no? Acusándolo de varias cosas, como lo pueden ver aquí. Lo van a acusar mediante el plan de Agua Prieta de haber violado las garantías individuales, el voto popular y la soberanía de los estados, ¿no? O sea, en pocas palabras, como dice este meme de Star Wars, ¿no? Lo acusaban de que Carranza se había convertido en aquello que había jurado destruir, ¿no? Se había convertido en un dictador que quería extender su poder más allá de su periodo presidencial legal, ¿no? Se había vuelto como otro, o quería convertirse en otro Díaz, por así decirlo. Entonces, a final de cuentas, resumiendo la historia, pelearon en contra de Carranza los sonorenses y lo van a derrotar. Y de hecho, al final de cuentas, Carranza se va a rendir, va a abandonar, va a salir de la Ciudad de México huyendo, se va a ir a Veracruz, pero como iba en tren, va a ser atacado en el tren mientras iba en el tren, mientras viajaba, y tuvo que esconderse o agarrar un caballo y pelarse gallo a la Sierra de Puebla. Pero lo triste de esto es que al final Carranza va a terminar siendo asesinado por su propia gente, aparentemente, en su rancho que estaba ubicado en Tlaxcaltongo, ¿no? El 21 de mayo de 1920, aquí está en este periódico. Entonces es muy triste porque la mayoría de los revolucionarios pues terminaron siendo asesinados, ¿no? Les llegó su momento, como Zapata también, que un año antes pues también ya lo habían asesinado, ¿no? Lo habían traicionado o engañado. Entonces, como podemos ver, este episodio de la historia de México parece como, está lleno de traiciones y asesinatos, ¿no? Casi, casi parece como un capítulo sacado de la serie sangrienta y violenta de Juego de Tronos, ¿no? Un dato curioso que no mencioné es que desde el gobierno de Carranza se va a empezar a construir el Monumento a la Revolución, que está ubicado, es un icono de la Ciudad de México, y se va a empezar a construir desde 1917 y se va a terminar de construir en 1940. Pero ya desde el gobierno de Carranza se había estado construyendo esto. Aquí está, vemos algunas fotografías de los inicios de su construcción. El monumento que pues ahora sí que honraba precisamente la lucha revolucionaria. Ahora, antes de hablar de cada una de las presidencias de los sonorenses, tendremos que decir que en general la mayor característica de estos tres gobiernos postrevolucionarios o de reconstrucción es que durante los gobiernos de los sonorenses el Estado se va a convertir en un Estado que tiene tres características importantes y principales que son, uno, van a ser gobiernos de carácter estatista, eh, o intervencionista, son sinónimos, es decir, que el gobierno va a intervenir en la economía. Dos, van a ser gobiernos autoritarios y tres, van a ser gobiernos populistas. ¿Ok? O sea, ¿a qué me refiero con esto? Voy a profundizar. A lo que me refiero es que uno, como había mucho desastre económico provocada por tanta revuelta durante la Revolución Mexicana, estos tres gobiernos van a ser gobiernos estatistas en el sentido de que van a intervenir directamente en la economía del país, porque por la revolución, recuerden que muchos capitales habían arruinado o emigrado y no existía una clase propietaria fuerte que ayudara a reconstruir el país por sí misma. Entonces van a tener que ser gobiernos o gobiernos mexicanos que van a intervenir directamente en la economía para tratar de sanarla y reconstruirla, ¿no? El Estado tuvo que asumir esa función o ese rol. Y por lo mismo, como era un gobierno que iba a tener que intervenir en la economía, va a ser a la vez un gobierno um,
un gobierno autoritario, porque va a ser un gobierno que necesita poder para hacer eso y va a centralizar el poder, pero de manera antidemocrática, ¿verdad? Va a centralizar el poder. Y finalmente va a ser un gobierno que no le va a quedar de otra más que para seguir en el poder, va a tener que atender a las demandas campesinas obreras, va a tener que escucharlos, porque eso fue la revolución, los obreros y campesinos queriendo mejores condiciones de vida. Entonces va a ser un gobierno que va a tener, para poder permanecer en el poder, va a tener que escucharlos. Y en ese sentido va a ser un gobierno populista, porque tuvo que escuchar a los sectores populares, que eran los campesinos y los obreros. Bueno, vamos a mencionar así qué pasó en cada presidencia. La primera presidencia fue una presidencia de carácter interino, porque cuando fue la revuelta en contra de Carranza, recuerden que al que nombraron jefe del Ejército Liberal Constitucionalista fue a Adolfo de la Huerta, que era, pues, él era gobernador de Sonora. Entonces lo nombraron a él, pues, como de manera provisional presidente hasta que se convocaran a elecciones. Entonces, por eso él nada más gobernó del 1 de junio al 30 de noviembre de 1920. Pero no podemos negar que al menos hizo una cosa muy importante de la Huerta, que fue que durante su periodo presidencial él logró como consolidar el proceso de pacificación, porque hasta ese momento todavía existían varios caudillos militares de la Revolución Mexicana, diferentes facciones que se habían levantado en contra del gobierno en turno. Estaban tres principales. Número uno, de la Huerta logró que Pancho Villa, que todavía no soltaba las armas, logró convencer a Pancho Villa de soltar las armas. ¿De qué manera? Pues le ofreció a Villa, mira, le dijo, ya ríndete, que tus hombres y tú se rindan, y a cambio te voy a dar la hacienda de Canutillo para que tú y tus hombres te dediquen a gusto a la agricultura, ¿no? Así como Thanos, ¿no se acuerdan que Thanos cuando logra ya su objetivo de las gemas y todo eso, que se va a comer su caldo, preparar su caldito y a sembrar y cosechar? Así, así más o menos. Entonces eso fue el destino que le ofreció a una villa, que se rindiera y le iban a dar una hacienda para que pues viviera en paz tranquilamente él y sus hombres en la hacienda de Canutillo. Iba a aceptar. Entonces ahí está, ya calmó a uno de los velociraptors hambrientos. Y dos, a Félix Díaz, que recuerden que Félix Díaz está desde el inicio, él era del bando porfirista y todavía siguió peleando porque él quería restaurar ese antiguo orden porfirista. Y entonces lo que va a hacer de la Huerta es que a Félix Díaz pues lo va a convencer de que deponga las armas y se vaya del país a otra parte. Y finalmente Pablo González, el tercer velociraptor, el que calmó, pues va a ser ese que ese levantó. Pablo González, recuerden que era un amigo de Carranza, lo había apoyado él en el bando constitucionalista y pues se molestó mucho cuando pues los sonorenses habían mandado a matar aparentemente a Carranza y lo habían derrocado. Entonces Pablo González se levantó en armas por eso, ¿no? Como un apoyo al bando de Carranza y al bando constitucionalista. Pero al final lograron, Adolfo de la Huerta logró que Pablo González se rindiera. Entonces logró el proceso de pacificación del país. Ahora, vayamos con el siguiente presidente que va a gobernar, que es Álvaro Obregón, quien ya dijimos que él gobernó de 1920 a 1924. Algo muy importante es que Álvaro Obregón era una figura bastante popular. Recordemos que él fue uno de los brazos armados más importantes de la Revolución Mexicana. Y cuando se convocaron las elecciones del 20, pues él va a resultar electo, sobre todo porque al principio el mayor respaldo que él tenía y votos que tuvo fue por parte de los militares. Muchos revolucionarios lo respetaban y por eso terminó ganando pues, las elecciones, ¿no? Porque los militares, pero también los obreros y campesinos le dieron su voto a Álvaro Obregón. Ahora, sin embargo, Obregón no era tonto. Aunque sabía que había llegado al poder gracias al respaldo de los militares, se dio cuenta que él no podía arriesgarse a que los militares siguieran teniendo tanto poder. Porque recuerden que durante la revolución, los que se habían levantado en armas no eran como soldados profesionales, eran simplemente civiles que se habían hecho militares en la lucha y que malamente se habían estado acostumbrados, se habían acostumbrado estos líderes o caudillos militares revolucionarios a hacer su voluntad, ¿no? Hacían lo que querían. Y lo más peligroso es que como estos líderes o caudillos militares de la revolución estaban en diferentes regiones del país, pues tenían a veces estos mismos líderes militares un gran respaldo popular en sus propios pueblos o estados,
y eso los volvía a su vez peligrosos porque existía la posibilidad de que si Álvaro Obregón hacía algo que a ellos no les gustaba o a uno de ellos, se iban a levantar en armas en contra de él y se corría el riesgo de que lo quitaran del poder. Entonces, Álvaro Obregón se dio cuenta de que hacía falta institucionalizar y profesionalizar al ejército, es decir, profesionalizarlo e institucionalizarlo para que de esa manera se le diera al Ejército Nacional una organización con rangos y mandos y que al final de cuentas ese ejército profesional e institucionalizado ya no le debiera, cada ejército no le debiera lealtad a un caudillo local, sino que le debiera lealtad al jefe máximo que era él, el presidente de México, ¿no? Entonces eso es lo que va a hacer él. Va a empezar a institucionalizar al ejército y lo que va a empezar a hacer él es va a reconocer o negar los grados militares, ¿no? Entonces vamos a ver que él también, otra manera de poder como jalar o cooptar su obediencia, fue dándoles dinero a muchos de esos, o favores a muchos de estos líderes revolucionarios, ¿verdad? Estos jefes militares, ¿cómo los cooptó? Pues aquí tenemos, ¿no? Los va a institucionalizar, va a buscar su lealtad, que obedezcan, pues ahora sí que los rangos y los mandos. Y algo muy interesante es que él va a deshacer en 1923, Álvaro Obregón de esta manera va a deshacer o disolver a las Fuerzas Armadas locales. O sea, él busca que no haya ejércitos locales para que no haya el peligro de que los jefes locales se subleven en contra del presidente de México y lo quiten del poder. Las va a disolver, ¿no? Aunque al principio pues él fue parte de ellas. Y de hecho, como decíamos, otra manera de buscar la lealtad de estos jefes militares les va a dar dinero, ¿no? De hecho, Álvaro Obregón tiene una frase así bien, bien matona que decía, nadie aguanta un cañonazo de 50,000 pesos. Les daba dinero, ¿verdad? Y los que se resistían a esta clase de soborno, pues él los reprimía físicamente y los eliminaba. O sea, Obregón eliminó la misma, o sea, él le quitó el poder a la misma fuerza que lo había llevado al poder, que era la fuerza militar, ¿no? Ahora, algo que hizo muy astutamente Obregón es que trató de ampliar la base de su respaldo. No quería que solo los militares lo respaldaran, por si acaso, sino que buscó ganarse el favor de dos sectores más populares, que eran los campesinos y los obreros. Y en el caso de los campesinos, lo que él hizo fue, sobre todo a los campesinos de Morelos, que recuerden que ahí es donde estaba la lucha zapatista y aunque ya había muerto, pues Zapata seguía la lucha zapatista, lo que hizo Obregón para ganarse su favor fue que a los campesinos de Morelos sobre todo les repartió 1 millón de hectáreas y ya todos contentos, ¿no? Y otra cosa que hizo también fue que, recuerden que muchos de los líderes de los ejércitos revolucionarios, pues se habían quedado sin chamba y así como en este meme era como de, ¿y ahora qué hago con mi vida, no? Entonces lo que hizo Obregón, sobre todo con los ejércitos que eran campesinos como los zapatistas, a estos ejércitos revolucionarios lo que hizo fue transformarlos en colonias militares y cuerpos armados agraristas que terminaron siendo leales al gobierno precisamente porque Obregón les regaló las hectáreas, ¿verdad? Entonces ya quedaron más tranquilos y de esta manera pues Obregón se ganó el respaldo de estos grupos campesinos que ahora eran grupos campesinos armados pero que estaban bien cuidados y vigilados porque estaban en colonias y además eran campesinos que sembraban y cosechaban a gusto, bien contentos todos, ¿no? Y por otro lado, Obregón también va a buscar ganarse el favor del sector de los obreros, ¿verdad? ¿Cómo? Pues dándole mucho apoyo a las dos instituciones más importantes que se habían formado hasta el momento, instituciones obreras que defendían los derechos de los obreros en México, que eran el PLM y la CROM. PLM, para los que no sabían, significa Partido Laborista Mexicano y la CROM significa Confederación Regional Obrera Mexicana. Entonces va a apoyar a estas dos instituciones y algunas huelgas que habían estado pues dirigidas por esas dos instituciones, Obregón las va a respaldar, ¿no? Para que los obreros se sintieran apoyados y que a cambio le regresaran su lealtad y cariño, ¿verdad? O favor. Entonces, por cierto, el Partido Liberal Mexicano perdón, tanto el Partido Liberal Mexicano, perdón, no es Partido Liberal, es Partido Laborista Mexicano y la Confederación Regional Obrera Mexicana eran controladas por un personaje muy importante que era Luis Morones. Entonces lo que va a hacer Obregón es que va a respaldar a estas instituciones dejándoles ganar ciertas victorias,
respaldándoles en algunas huelgas promovidas por la CROM, sobre todo para mejorar las condiciones de vida de sus afiliados. Y de esta manera, pues ellos van a decir, pues este Obregón sí nos apoya, sí es un buen presidente. Y vamos a ver otra cosa, que Obregón, además, siguiendo precisamente su idea de ganarse el favor popular, va a promover la educación de los sectores populares, nombrando como secretario de Educación Pública. Recuerden que en 1921 se crea la SEP, la Secretaría de Educación Pública, y al que va a poner a cargo de ella va a ser al famoso ministro o personaje José Vasconcelos, ¿verdad? Y José Vasconcelos va a iniciar una campaña de educación en los sectores populares, o sea, porque el gobierno de Obregón consideraba, y no solo el gobierno de Obregón, perdón, sino los gobiernos postrevolucionarios consideraron que era muy importante crear una fuerza de trabajo que estuviera educada, porque de esta manera solamente iba a ser posible el crecimiento y desarrollo económicos. Entonces, ¿qué va a hacer Vasconcelos como secretario de Educación? Va a promover, por ejemplo, la enseñanza del civismo. Eh, Va a iniciar varias jornadas de alfabetización, lo que urgía porque pues hasta ese momento la mayoría del país no sabía leer ni escribir. Entonces lo que va a hacer Vasconcelos va a hacer como misiones culturales también. Va a impulsar la creación de escuelas técnicas y agrarias o agrícolas. También va a centrar sus campañas educativas en tres figuras claves que eran el maestro, el artista y el libro. Y finalmente va a dignificar o promover una corriente artística que se llama el muralismo y también las lenguas indígenas. Y una manera de hacerlo, de llevar la educación a las comunidades rurales o a los marginados, va a ser como, uno, crear bibliotecas. De hecho, esta es la época en la que se van a construir muchas bibliotecas estatales y municipales. Pero aparte vamos a ver que va a tratar de poner al alcance pues de la población en general o del pueblo en común, va a tratar de poner al alcance libros, ¿verdad? Libros como obras clásicas que van a ser publicadas, obras clásicas de la literatura universal, y las va a tratar de poner al alcance del ciudadano común, ¿no? Del mexicano promedio, al alcance de las masas. Por eso les pongo como este meme que en lugar de lanzar dinero, les está lanzando libros de la editorial Porrúa, porque pues la editorial Porrúa precisamente surge en este contexto. Ya saben que Porrúa se caracteriza por publicar libros de literatura clásica universal, pues a bajo costo, ¿no? Y otra cosa que vamos a hacer es que con Obregón empieza en los gobiernos postrevolucionarios a quitarle influencia a la iglesia, ¿verdad? Que antes pues las iglesias, recuerden que tenían el monopolio educativo desde la época colonial, pero ya no más, ¿verdad? Sobre todo después de que ya fue promulgada la Constitución de 1917, bueno, ya desde la del 57 del siglo pasado, ¿verdad? Pero la pobre iglesia se va a ir quedando cada vez con menos influencia, y en los siguientes gobiernos postrevolucionarios va a crecer aún más el conflicto entre la iglesia y el Estado. Bueno, aquí un paréntesis, hay que mencionar que aparte del Partido Laborista Mexicano y de la CROM, del PLM, del PLM y la CROM, va a surgir una fuerza política aparte que va a ser la más radical, que va a ser el Partido Comunista Mexicano. El Partido Comunista Mexicano pues era un partido o un grupo de izquierda, era muy radical, que sintió que estas dos instituciones obreras, el PLM y la CROM, en realidad no eran lo suficientemente radicales, que sus reformas eran medianas y tibias, y por eso el Partido Comunista Mexicano va a crear su propio organismo para la defensa de los derechos de los obreros, que va a ser la Confederación General del Trabajo o de Trabajadores, la CGT, que era más combativa y quería pues cambios más dramáticos o más radicales que los que estaban incluso estipulados en la Constitución de 1917. Sin embargo, hay que aclarar que la CGT, la Confederación General del Trabajo, de Trabajadores, perdón, promovida y creada por el Partido Comunista Mexicano, nunca tuvo tanto respaldo de los obreros mexicanos. Fue muy ignorada, en realidad casi no tuvo éxito. La CROM sí, y el PLM, pero la CGT, más que nada, pues el Partido Comunista Mexicano de hecho no tuvo mucha presencia en las masas obreras. O sea, no les llamaba mucho la atención. Al final de cuentas, el Partido Comunista Mexicano va a ser, bueno, por aquí está el dato, la Confederación General de Trabajadores fue creada en 1921. Pero para aclararlo, el Partido Comunista Mexicano
en realidad tuvo más influencia entre la clase intelectual mexicana, entre los artistas, sobre todo entre los artistas intelectuales, ellos sí. Y a final de cuentas, la CGT pues va a pasar al olvido, ¿no? De hecho, desde 1929 fue confinada y en las siguientes décadas pues pasó como varios periodos de clandestinidad y sin registro oficial. Y hablando del partido, hay que aclarar que el Partido Comunista Mexicano experimentó varias como reorganizaciones, fusiones, transformaciones y hasta cambios de nombre, y hasta que al final va a ceder su registro en 1989 al llamado Partido de la Revolución Democrática, que es el famoso PRD, ¿no? En eso se va a terminar transformando. Y bueno, hablando así de todo esto, de las élites intelectuales, habría que mencionar que uno de los grupos que más apoyó al Partido Comunista Mexicano en México, bueno, si vale la redundancia, pues fueron los artistas mexicanos. De hecho, retomando lo que decíamos, el gobierno de Obregón y los revolucionarios decíamos que promovieron la educación, pero también las jornadas o misiones culturales impulsadas por José Vasconcelos. José Vasconcelos dijimos que le dio importancia al arte público y él va a solicitar, le va a encargar a varios artistas que pinten varios murales, murales que estaban comprometidos con reflejar como las temáticas de lucha social y política, temáticas como la historia de México, que se vieran reflejados los cambios sociales del momento, que rescataran el valor de la cultura indígena, los ideales de la revolución. Y pues entre esas figuras de esos artistas que van a pintar sobre todo murales, y eran murales para que pues que pintados con el fin de que el público en general pudiera apreciarlos y conocer su historia. Entre esos grandes muralistas de los años 20 van a estar pintores como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco, ¿no? Que además recuerden que en los años 20 en el mundo está surgiendo una corriente artística, un movimiento que se llama el vanguardismo, que era una corriente artística muy ecléctica y multifacética que buscaba como romper con los cánones de arte y de belleza de los siglos pasados. Y en México estaba también un movimiento que se llamaba el estridentismo, ¿verdad? Que eran una corriente artística que buscaba como enfocarse, que su arte se enfocara en temáticas como la urbanización, los campesinos, la vida urbana, la industrialización, las luchas sociales, etcétera. En fin, ahí teníamos una foto de Diego Rivera con Frida Kahlo y decíamos que los tres máximos representantes del muralismo postrevolucionario que fueron contratados por José Vasconcelos fueron estos tres señores, de verdad. Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. Aquí los tenemos. Y aquí tenemos algunos ejemplos de los murales, que algunos están en el Palacio Nacional, otros en el edificio de la SEP, etc. Pero vean, son murales que reflejan la historia del país, que tienen una función didáctica, ¿no? Pedagógica de educar al pueblo, de decirle, mira, esta es nuestra historia, estos son nuestros grupos sociales, los héroes de nuestra nación, los ideales, etc. Nuestra teología, cuál es la visión para México, el futuro, etcétera. Aquí están los campesinos, Miguel Hidalgo, etc. Ahora, hay un problema, porque recordemos que Estados Unidos siempre ha estado observando lo que hace México y vigilando si el gobierno en turno le conviene o no a Estados Unidos. Y a estas alturas, Estados Unidos, algo que no había mencionado, es que Estados Unidos, después de que Carranza, recuerden que a Carranza Estados Unidos sí lo había respaldado a su gobierno, pero cuando surge la revolución de los sonorenses en contra de Carranza, esto a Estados Unidos no le gustó, porque, porque lo que hizo Estados Unidos fue como un juego de estrategia. Recuerden que a Estados Unidos no le gustó la promulgación de la Constitución de 1917. Le asustaba, por así decirlo, en particular el artículo 27, que ya hemos dicho que era muy peligroso, porque recuerden que desde el Porfiriato, sobre todo Estados Unidos, había tenido concesiones por parte de Porfirio Díaz y se le había vendido a Estados Unidos minas o se le había permitido extraer petróleo del país. Pero el artículo 27 de la Constitución de 1917 podía hacer que Estados Unidos perdiera esos privilegios, porque recuerden que el artículo 27 había establecido que las tierras pertenecían a la nación.
y además posibilitaba una reforma agraria que repartiera las tierras y les quitara que repartiera las tierras y expropiara las haciendas de los grandes latifundistas, y que además reafirmaba el hecho de que la nación tenía el control sobre el subsuelo, ¿sí? De ahí, pues de todo donde se extraían los minerales, el petróleo. Entonces Estados Unidos estaba asustado y va a usar este cambio, la transición hacia los gobiernos postrevolucionarios y el ascenso de Álvaro Obregón como presidente, va a usar esto como un pretexto para negociar. Le va a decir a Álvaro Obregón, ¿sabes qué? No, no, no. Yo no acepto tu gobierno en turno porque ustedes los sonorenses se sublevaron y eso fue ilegal. O sea, va a decir que los gobiernos que surgieron del plan de Agua Prieta eran producto de una sublevación ilegal en contra de Carranza, su amigo, y que por lo tanto no iban a reconocer su gobierno. Lo que tuvo que ocurrir, o sea, esto es en pocas palabras, la vieja confiable, ¿no? No te reconozco porque eres producto de una sublevación. Pero el problema se va a solucionar. Álvaro Obregón se va a ver ahí con los representantes de Estados Unidos y van a llegar a un acuerdo que se va a llamar los Acuerdos de Bucareli en 1923. O sea, Estados Unidos estaba haciendo pato. En realidad solo quería que Obregón le ofreciera ahí como una negociación sobre el artículo 27 y lo va a conseguir. Álvaro Obregón entonces lo que pasó fue que Álvaro Obregón consigue que Estados Unidos reconozca su presidencia como legítima a cambio de que el presidente Álvaro Obregón le garantizara a los Estados Unidos de que le garantizara que el artículo 27 no se iba a aplicar en retroactivo. Esto quería decir que las concesiones que las empresas estadounidenses habían conseguido, por ejemplo, desde el Porfiriato, a esas no se les iba a poder como expropiar y quitárseles a las empresas extranjeras. Solamente iba a aplicar, o sea, el artículo 27 podía aplicarse desde su promulgación en adelante y nada más. Pero no se podía aplicar el artículo 27 para fechas anteriores a la promulgación del artículo 27 que ocurrió en 1917. ¿Sí me explico? Entonces eso ya dejó más tranquilas a las empresas estadounidenses porque eso significaba que no iban a perder sus concesiones del pasado, ¿verdad? Hasta ese momento. Y otra cosa que se negoció en los acuerdos de Bucareli es la deuda internacional y la indemnización a los extranjeros por los daños sufridos durante la Revolución Mexicana, como lo podemos ver en este meme, ¿verdad? Que les pagó el gobierno mexicano, reafirmó su compromiso, pues de pagarles por todos los daños sufridos. Entonces, en pocas palabras esto es, ¿no? A esto me refiero con que el artículo 27 no iba a tener poder retroactivo, o sea, que la Constitución de 1917, en resumen, solo iba a poder aplicarse o tener efectos para concesiones que se habían hecho después de 1917, no antes. Bueno, entonces ahora sí, de esa manera, Obregón consiguió el reconocimiento por parte de Estados Unidos. Y vayamos a lo siguiente. Ya se está terminando el periodo presidencial de Obregón y Obregón eligió como su sucesor o como candidato presidencial a Plutarco Elías Calles. Pero Adolfo de la Huerta se sintió ignorado. Recuerden que él era otro líder revolucionario y otros revolucionarios se sintieron ignorados porque ellos querían el hueso, ¿no? Y lo que van a hacer, Adolfo de la Huerta no le va a gustar esto y se va a sublevar, y de hecho Adolfo de la Huerta también era popular y logró el apoyo de la mitad del ejército de México. Va a haber otra vez un levantamiento armado y una lucha, pero a final de cuentas algo clave aquí es que ya se habían firmado los acuerdos de Bucareli. Entonces, cuando inicia esta revuelta, Estados Unidos, como ya tenía el apoyo de Obregón y la promesa de que no iba a ser retroactivo el artículo 27, en esta revuelta Estados Unidos no le va a vender, como solía ocurrir en la Revolución Mexicana. Estados Unidos esta vez no le va a vender armamento a los rebeldes, al ejército de Huerta, ¿no? O sea, que se había levantado para combatir a Obregón. Va a aplicar la del meme de no puedo, no debo y no voy a intervenir. Porque no le convenía, porque ya había encontrado un presidente que le favorecía, pues precisamente en la cuestión de la aplicación, pues más benigna y favorable del artículo 27. Al final de cuentas, gana Obregón, consigue derrotar a las fuerzas de Adolfo de la Huerta. Y ahora sí, pues va a sucederle el candidato que él había elegido, que era Plutarco Elías Calles.
Pero Plutarco Elías Calles, en pocas palabras, le va a dar continuidad, pues a todo, sobre todo pues a la institucionalización o centralización del poder que ya había estado ocurriendo con Obregón. Y además también le va a dar continuidad al proyecto obregonista, por así decirlo, de apoyar a los sectores populares, es decir, a los obreros y campesinos, de ganarse su lealtad, ¿no? Y vamos a ver que hizo varias cosas para poder institucionalizar la economía y la política de México y promover el capitalismo, ¿no? Uno, va a crear varias instituciones claves en este periodo que va a ser, uno, el Banco de México, creado en 1925. Recordemos que el Banco de México, pues es esa institución que va a crear, va a emitir la moneda y va a tener el manejo de las finanzas públicas. Además va a crear en 1926 la Comisión Nacional de Irrigación, que fue otra institución clave que impulsó obras de infraestructura, como la construcción de caminos y obras hidráulicas, obviamente. Tercero, va a crear el Banco Nacional de Crédito Agrícola en 1925, que como su nombre lo indica, va a dar créditos para producir, pues exactamente, para los productos agrícolas. Y otras cosas más, ¿verdad? O sea, vamos a ver que también va a mejorar el servicio de correos, crear nuevas líneas de teléfono, etcétera, etcétera. Se está reforzando el intervencionismo estatal, como ya lo habíamos mencionado, este intervencionismo en la economía, en el progreso económico. Y otra cosa es que, pues también Calles va a fortalecer esta relación o interacción con las organizaciones obreras, eh, sobre todo, por ejemplo, creando en 1925 o 27, creo que se fue en 1927, que se crearon las juntas de conciliación y arbitraje, que era un organismo que se ocupaba en resolver los conflictos entre los obreros y sus patrones, ¿verdad? Y finalmente va a darle continuidad a ese esfuerzo que había iniciado con Obregón de ganarse la lealtad absoluta de los sectores obreros y agraristas, aunque Plutarco Elías Calles le apostó más a ganarse el apoyo de los obreros, ¿sí? ¿Y cómo lo hizo? En este caso, Calles hizo algo aún más, ¿sí? Porque recuerden que Obregón lo que hizo fue apoyar las huelgas, etcétera, etcétera, pero Plutarco Elías Calles les dio más todavía favores, les hizo más favores al personal de la CROM y del Partido Laborista Mexicano. ¿Qué hizo? Los va a sobornar, por así decirlo, en pocas palabras, dándoles puestos a, a miembros de la CROM y del PLM. ¿En dónde? Pues en el gobierno. ¿Sí? Les va a permitir que ocupen cargos como gobernadores, como senadores, como diputados o regencias en la Ciudad de México, etcétera, etcétera. Entonces de esa manera pues mordieron el cebo. Y vamos a ver también que se va a dar continuidad al proyecto de institucionalización y profesionalización del ejército para que ya no fuera una fuerza política autónoma que pudiera sublevarse en contra del gobierno en turno. Se promovió su profesionalización dándoles a los soldados una formación técnica, ideológica, se les lavaba el coco para que ahora les debieran lealtad no a los caudillos locales, sino a la institución del ejército en sí, ¿verdad? Y además algo clave es que se va a introducir un sistema de rotación de mandos, ¿sí? Y ese sistema de rotación de mandos resultó efectivo porque esto impedía que los jefes crearan como bases regionales del poder que amenazaran al poder del presidente de México. O sea, esto era, en pocas palabras, así como en el voleibol que rotan las posiciones, eso va a ser. Y bueno, otra cosa que va a ser muy característica del gobierno de Calles y que va a generar un problemón, va a ser el elemento anticatólico o antirreligioso. Lo que hizo Plutarco Elías Calles es que él se va a enfocar en el artículo 130 de la Constitución de 1917. Recordemos que este artículo, pues en pocas palabras, le negaba la personalidad jurídica a la iglesia y no le pedía tener propiedades. Recuerden que los templos habían sido considerados bienes nacionales. En pocas palabras, el artículo 130 constitucional restringía la intervención pública de la iglesia. Le fue quitando poder. Pero para acabarla, aparte, Calles le metió de su cosecha porque va a crear una ley que va a ser todavía más estricta con la iglesia católica sobre todo, que va a ser la llamada Ley Calles de 1926, que estableció 7 cosas. 1. Limitó el número de sacerdotes y exigió su registro entre los municipios. 2. Disolvió las órdenes monásticas. 3. Abolió la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. 4. Prohibió las manifestaciones religiosas en público. 5. Prohibió a los sacerdotes realizar actos políticos en lugares
en los lugares de culto, como criticar al gobierno, estaba prohibidísimo. 6, expulsó a 200 sacerdotes extranjeros. 7, clausuró numerosos templos, colegios y casas de beneficencia. Entonces, obviamente esto a mucha parte de la población mexicana, sobre todo en los estados más católicos, no les va a gustar que haya atacado a la iglesia de esta manera y se van a rebelar. Aquí está el diario oficial, ahí cuando se promulgó la ley Calles, que le dio en la torre a la iglesia católica. Y lo que vamos a ver es que esto solo va a provocar que muchos campesinos, pues fieles a la iglesia católica, van a decir: este cuate está mal, y se van a levantar en armas y van a iniciar un conflicto que va a ser conocido como la famosa rebelión o guerra cristera o la cristiada, que se le llama así porque la mayoría de estos campesinos que estaban en contra de la ley Calles, pues se le pelearon en contra del gobierno federal de Calles con el grito de ¡Viva Cristo Rey!, ¿verdad? Entonces, este conflicto tuvo una base campesina muy fuerte, sobre todo en los estados de Jalisco, Colima, Zacatecas, Guanajuato y Michoacán, o Aguascalientes también. Y esta lucha se va a prolongar desde 1926 hasta los años 30, creo, con el gobierno, la presidencia de Emilio Portes Gil. Entonces aquí tenemos unas imágenes de los cristeros y tenemos ahí en los estados que se ven de color rojo, pues fue ahí donde más estuvo presente la guerra cristera, aunque la parte más fuerte de la guerra cristera duró de 1926 a 1929. ¿Ok? Aquí tenemos una imagen muy impactante de varios católicos cristeros que fueron ahorcados por el gobierno de Calles. Fue muy sangriento, es un tema muy, muy interesante. Y finalmente hay que mencionar que ya cuando se iba acabando el periodo presidencial de Plutarco Elías Calles, va a haber una... Recuerden que al principio Obregón había apoyado a Calles, pero Calles había tenido el problema de que él se sentía chiquito, se sentía como que a la sombra de Obregón, que era uno de los líderes revolucionarios con más apoyo popular, más querido. Y Calles había tratado como de tratar de ganar sus propios seguidores para ser más independiente, ¿no? No depender o no estar a la sombra del gran caudillo que era Obregón. Y vamos a ver que hubo un problema, se van a dividir estos dos porque Obregón lo va a criticar a Calles y le va a decir: ¿sabes qué, mijo? Te hace falta voluntad, no estás promoviendo lo suficientemente la revolución agraria, quítate, mejor lo hago yo. Y el otro, de que me da ansiedad, porque vamos a ver que en las siguientes elecciones de 1928, Obregón critica a Calles por no ser lo suficientemente, por no haber aplicado o no haber hecho lo suficiente durante su gobierno para repartir más tierras, porque recuerden que la reforma, el artículo 27 ya estaba, pero no se había aplicado en su máxima extensión. No se había dado una reforma agraria intensa que repartiera muchos territorios. O sea, ya Obregón les había dado 1 millón de hectáreas a los campesinos, pero en Morelos. Pero hacía falta mucho. Todavía existía el problema de los grandes hacendados o latifundistas en México, que todavía acaparaban mucho del territorio mexicano. Y Calles no había hecho lo suficiente aparentemente, y por eso lo criticaba Plutarco Elías, perdón, Obregón lo criticó por ello. Entonces está pendiente todavía la aplicación de una verdadera reforma agraria, y ahí es donde le va a dar, lo va a criticar Obregón, le va a dar donde más le duele, y Obregón se le va a ocurrir una gran idea. Va a usar su influencia en el Congreso para modificar la Constitución, o para que el Congreso permitiera que fuesen posibles las reelecciones no consecutivas. O sea, el Congreso, que la mayoría eran amigos de Obregón, va a modificar el permiso, o sea, va a permitir que sí haya reelecciones. ¿Cómo la ven? Solamente que podían ser reelecciones no consecutivas. O sea, un presidente como Obregón, que ya había gobernado de 1920 al 24, en ese sentido ya iba a poder participar para las elecciones presidenciales del 28 porque no había gobernado en el periodo presidencial previo. Y además, otra cosa que hizo el Congreso al modificar la Constitución fue ampliar el periodo presidencial de 4 a 6 años. Un gran cambio, definitivamente. Y muchos militares revolucionarios se asustaron y dijeron: ah, caray, esto no nos gusta, porque esto en teoría permite o hace posible que entre Calles y Obregón se turnen un gobierno presidencial uno, un gobierno presidencial otro, y así sucesivamente de manera indefinida. Y se van a levantar varios caudillos como Francisco Serrano y Arnulfo Gómez. Estaban enojados por eso, porque parecía plan con maña, ¿no? Para que Obregón y Calles se mantuvieran de manera indefinida en el poder. Pero se van a levantar y van a ser derrotados. Al final de cuentas, Obregón los va a derrotar, los va a asesinar.
Pero el karma también, ¿no? Porque Calles ya Calles estaba muy resentido. Y algo que va a ocurrir es que Calles va a terminar traicionando al parecer a Obregón. Estaba celoso, estaba enojado Calles por haber sido criticado por su antiguo padre o padrino, por así decirlo, en términos políticos. Y Obregón ya pues se deshace de la oposición y en las elecciones de 1928, sorpresa, sí ganó Obregón. Va a ganar en esas elecciones porque contaba con un gran respaldo popular. Pero malamente Obregón va a estar celebrando su victoria electoral por ahí en un restaurante capitalino que se llamaba La Bombilla. Y el 17 de julio de 1928, cuando estaban celebrando que había ganado las elecciones, lo va a matar un cristero que se llamaba José León Toral. Y esto va pues a ser un problemón, ¿verdad? Porque muchos sospechan que en realidad el autor intelectual del crimen había sido el presidente Calles, perdón, que pues se había enojado con su antiguo tutor y lo mandó matar por envidia y celos. Entonces les digo que esto parece un episodio de Juego de Tronos, ¿verdad? Tiene de todo. Hasta aquí la vamos a dejar el día de hoy. Espero que se hayan divertido. Nos vemos en la siguiente clase. Les mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Adiós. ¿Quién está a cargo? Es nuestro amo. Dice quién se queda y quién se va.